Agradecidos de estar reunidos de nuevo en un tiempo de equipamiento, de entrenamiento. El deseo del corazón de Dios es que seamos hombres y mujeres maduros en el conocimiento de la palabra. Él quiere que crezcamos y que maduremos. Mucha gente dice, yo voy poco a poquito. Pero Dios no quiere que vayamos poco a poquito. Dios quiere agilizar el estado espiritual de la iglesia. Porque si tú y yo estamos fuertes, entonces vamos a tener la capacidad de poder influenciar y poder tocar más vidas. Entonces vamos a hacer una oración. Padre, estamos agradecidos porque estamos reunidos en tu nombre, porque tú eres el por qué estamos aquí. Tú eres la razón de nuestro vivir. Tú eres la motivación de nuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Hoy declaramos las dimensiones del cielo en cada una de las casas en donde va a ser recibida esta enseñanza. Que los corazones sean alineados, que los corazones sean empoderados, fortalecidos. El que está batallando encuentre en ti el descanso, Señor. El que está enfermo encuentre en ti la salud. El que esté emocionalmente quebrantado venga a ser sanado de su corazón, de su alma, de sus emociones. Gracias, Señor, porque tú trabajas en todas las áreas de nuestras vidas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y sabemos, Padre, que la obra que tú hiciste en la cruz va a tener una connotación en nuestras vidas en este día. Nuestro espíritu despierta, nuestro corazón despierta, nuestras emociones se alinean y todo nuestro ser viene a un punto de verdad en el nombre de Jesús. Repite conmigo, yo voy a caminar en verdad, voy a caminar en integridad, voy a ser honesto, renuncio a todo aquello que me mantiene en la oscuridad en el nombre de Jesús. Soy tuyo, Señor, y tú eres mío, en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar un poquito acerca del llamado. Quiero decirte que todos tenemos un llamado en el momento en el que desde antes de la creación nosotros fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios. Eso significa que hay un llamado y hay un propósito y hay una asignación específica para todos y cada uno de nosotros. Nadie puede llegar a la tierra y decir, ay, pues yo no sé cuál es mi asignación. Tienes que buscar el rostro de Dios y conocer el por qué estás aquí. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca del llamado del profeta Samuel. Vamos a conocer cómo es que Dios lo llama y todo el proceso que él pasa. Un poquito vamos a conocer. Samuel primeramente fue llamado desde niño. Su madre lo entregó a Dios y desde antes de que naciera ella hizo esa promesa que lo entregaría a Dios. Luego, vemos cómo el sacerdote Elí le habla 3 veces, pero en ese momento él no conocía la voz de Dios. Recibió un mensaje de juicio claro referente al sacerdote y a sus hijos. Era una palabra de advertencia. Ok. Dios quería que él se preparara. Samuel unge al rey Saúl y Samuel unge al rey David. Entonces vamos a ir juntos a la escritura. Vamos a ir a primera de Samuel 1, versículo 1 al 28. Sí, vamos juntos, por favor. Prepara la Biblia, prepara una libreta, prepara tu corazón sobre todo para lo que Dios te va a hablar. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos, en Silo, en donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés,
sacerdotes de Jehová. Fíjense bien, el padre era sacerdote, pero también los hijos eran sacerdotes. Aquí nos está hablando de que no solamente el padre, sino los hijos también tenían un llamado y los hijos también tenían una asignación. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Ana era estéril y la esposa Penina tenía hijos. Entonces, aquí vamos a ver, dice, su rival la irritaba. Imagínense cómo se sentía de que realmente Elcana, quien amaba, era Ana, pero Ana no le había dado hijos. Entonces dice, Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, aquí ella hace un compromiso. Le dice, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso significaba que iba a ser un nazareo apartado para Dios desde el vientre hasta su muerte. Eso es lo que significa un nazareo. Entonces le dice, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ella estaba en aflicción, estaba en desesperación. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos difíciles en donde estamos haciendo una oración desesperada por algo que estamos esperando de parte de Dios. Así se encontraba Ana. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Tú y yo muchas veces lo hemos hecho. Sí. Ella estaba desesperada. En un momento difícil. Que ella quería un hijo, pero te recuerdo, ese hijo no lo quería para ella, se lo ofrendó a Dios. Entonces dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mira, el decreto del sacerdote, cómo trajo paz al corazón de ella, cómo trajo tranquilidad al corazón de ella y no la liberó de esa incertidumbre, esa tristeza que ella tenía, porque dice, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo. Le puso por nombre Samuel.
diciendo: por cuanto le pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Y bueno, la costumbre judía es que el niño era destetado hasta los 7 años. Sí. Entonces el niño nunca fue con su mamá hasta esa edad. Y se quedó ahí para siempre. Perdón, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. ¡Qué bárbaro! O sea, qué tremendo corazón el de Ana. Ella quería ofrendarle lo que más amaba, que era a su hijo. Lo mismo hizo el Padre con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros hacemos con nuestras generaciones. Se las ofrecemos a Dios, se las entregamos a Dios. Entonces ella le dice: hasta que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Yo pienso que esos 7 años fueron 7 años de preparación, 7 años en donde la madre impactó la vida de su hijo, donde le habló del Señor, le habló de Jehová, le habló de sus maravillas, le contó cómo el pueblo de Israel había sido liberado. Ya empezaba a haber una familiaridad en Samuel de quién era Dios. ¿Sí? Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y montando el becerro, lo trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Qué tremendo corazón el de esta mujer. Qué mujer. Ana quería un hijo, pero Dios quería un profeta. Amén. Sí es. Quería un profeta. Había necesidad de... Escaseaba la palabra. Escaseaba. Los que estaban ahí no andaban bien. Uh-huh. Y no se extendía lo que Dios quería que se extendiera en la tierra. Uh-huh. Porque Dios es un Dios de multiplicación. Pero lo que es una mujer que se pone en la brecha, lo que es una mujer que se levanta por sus generaciones, lo que es una mujer que entiende que el fruto de nuestro vientre no es solamente para vernos panzoncitas bonitas y estar amamantando un bebé y ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, yo a las mamás continuamente les digo: estás embarazada, empieza a profetizar. Ya nació tu bebé, levanta altar con tus hijos. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, amados, y nosotros desde pequeños tenemos que preparar a nuestras generaciones. Dios concedió el deseo del corazón de esta madre, pero había un propósito para ese hijo. Podemos ver el corazón de Ana, cómo estuvo dispuesto a entregárselo. No lo retuvo, lo entregó. Sí. El padre no retuvo al hijo, lo entregó, a pesar de que el hijo le dijo que no pase esta copa, el momento en el que iba a ser sacrificado. Pero el padre sabía que tú y yo éramos el propósito. Ana sabía que su hijo tenía un propósito. Entonces, algo que fingía y que anhelaba con todas sus fuerzas, Dios se lo dio. Dios se lo concedió. Ese era el deseo más grande del corazón de Ana. Esta ofrenda que Ana le dio a Dios, él la honró, levantando un tremendo profeta que fue llamado desde pequeño. El profeta Samuel tenía un llamado muy específico. Como todos y cada uno de nosotros, tenemos una asignación de parte de Dios. En este caso muy particular, la madre entendió que su hijo no era para ella, sino para Dios.
y ella pactó con Dios a su hijo, pero Dios hace de Samuel un gran hombre de Dios. O sea, Samuel no fue cualquier cosa. Samuel fue un gran hombre de Dios. Y como lo vimos, vamos a ir ahí mismo donde estamos en Primera de Samuel 2. Vamos a ir al 3, perdón. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, en presencia del sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, no había palabra profética, no había visiones, no había ese tipo de manifestaciones. Estaban escasas. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, estaba acostado en su recámara, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Había escuchado la palabra de Dios, como mucha gente la ha escuchado, pero una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas. Ese es el deseo del corazón de Dios, que lleguemos a un entendimiento. Y hay una cita, a mí me encanta, como dice que tenemos que crecer en altura, en anchura y en profundidad en el conocimiento de la palabra. Entonces, aquí él no tenía la palabra revelada, la tenía solamente como logos, como papel, en papiros, leía, pero no había habido una revelación en él. Entonces Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí otra vez, vino al sacerdote y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado por tercera vez? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Mira, aquí se le da una indicación a Samuel, y Samuel obedece la indicación. Podía haber vuelto a regresar al cuarto del sacerdote Elí, mas sin embargo escuchó la indicación y la obedeció. Pero dice, y vino Jehová y se paró. O sea, en ese momento el profeta Samuel tuvo una visitación de Dios en su habitación. Háblale, dice, porque tu siervo oye. Tú tienes que oír la voz de Dios y estar atento cuando Dios te habla, porque te va a dar indicaciones específicas de lo que tú tienes que hacer. Y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Es cuando se estremece tu cuerpo. Esto va a ser algo muy fuerte, dijo. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ok, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Estorbar. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Cuando estamos viendo que alguien
está mal, está cometiendo un error, está en pecado, estamos teniendo el discernimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sus autoridades espirituales? Tenemos que decirles, tenemos que exhortarlos. A mucha gente no le gusta. Mucha gente se molesta, pero ¿por qué me tienen que decir? ¿Pero por qué me tienen que decir? Porque todos ocupamos un líder, amados. Todos. El pastor y yo estamos bajo cobertura también. Y también damos cuentas. Y ustedes, la iglesia, también tienen que aprender a estar bajo autoridad y dar cuentas. Porque este es un principio de reino. Entonces, aquí estamos viendo algo muy grave. Elí, el sacerdote, sabía que sus hijos andaban mal y servían dentro de la congregación y no los estorbó, dice la escritura. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No iba a ser perdonada ya. Ya no había perdón. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínense que un joven venga con su líder que anda mal y lo tenga que exhortar. Que no nos encontremos en una situación como esa nunca, amados, nunca. Que Dios nos permita tener ese corazón bueno, sensible, humilde, amados delante del Padre. Entonces, llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: hijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. ¿Sabes qué? Ser transparentes, decir las cosas como son, es de valientes. No podemos decir las cosas camuflajeadas, no las podemos ocultar, no podemos mentir. Tenemos que decir las cosas como son. Aquí le dice: te ruego que no me encubras. O sea, dime las cosas como son. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Tú y yo tenemos que aprender a veces que confrontar y que hablar situaciones que son delicadas y son difíciles, pero las tenemos que hablar. No las vamos a encubrir, no las vamos a camuflajear, no las vamos a minimizar. Se van a hablar tal cual son, porque de esa manera tú y yo vamos a crecer, amados. Ahí viene la maduración. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios se quiere manifestar a ti, se quiere manifestar a nosotros. Amén. Él nos habla, Él nos corrige, Él nos enseña, Él está pendiente de nosotros, como tú, si eres padre, estás pendiente de tus generaciones. Entonces, ese es el deseo, ese es el anhelo del corazón de Dios, que seamos hombres y mujeres que tienen esa capacidad de poder hablar las cosas como son, no ocultar las cosas, porque mira, mientras tú y yo la ocultamos, Dios la saca a la luz. Y Dios quiere manifestarse a nosotros. Dios quiere manifestarse a ti. Dios quiere manifestarse a mi vida. Entonces, vamos mejor a entregarle nuestro corazón a Dios. Amén, amén. Sí, vamos Señor. a ser obedientes. Sí, Padre. Vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Vamos a ser humildes. Vamos a reconocer que si hemos pecado, perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y creo que va a ser mucho mejor. Nuestra vida va a ser mucho mejor. Vamos a poder consolidar cosas que no hemos consolidado. Vamos a poder crecer. No tengas miedo de hablar. Hace muchos años el Señor me dijo: habla y no calles.
Muchas veces nos quedamos callados por evitar conflictos, por evitar problemas, por evitar situaciones difíciles, pero es mejor que hablemos la verdad, amados. Vamos a ir a 1 Samuel 4. La palabra que le acababa de dar Dios al profeta se cumple en 1 Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Recuerdan, estaba perdiendo la vista. Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, escapando hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Es muy triste, amados, porque la manera como mueren sus hijos, la manera como muere el sacerdote. Si tú ya estás sirviendo a Dios, si tú ya eres un sacerdote, si tú eres una persona que está en el ministerio, que está en el servicio a Dios, tienes que estar bien con Dios. No ocultes las cosas, no vivas una doble vida, no vivas ocultando cosas y haciendo cosas a escondidas, porque todo sale a la luz, amados, y es muy feo que las cosas, ahora sí que los trapitos sucios salgan a la luz. Yo creo que es mejor ir al Padre y confesar nuestros pecados, y ir a aquellos a los que estamos afectando. Es importante que seamos personas humildes, amados. Yo puedo ver qué triste para el sacerdote Elí, que sus propios hijos, pero muchas veces dentro del ministerio, en el pastorado, los hijos están haciendo cosas indebidas, están haciendo cosas inadecuadas, incorrectas, que lastiman a la iglesia, que lastiman el cuerpo, que lastiman a la familia. Entonces, tenemos que ser sinceros y honestos, amados. Y yo quisiera que antes de que el pastor empiece a predicar, hagamos una oración juntos. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser honesto, transparente, quiero vivir una vida adecuada, delante de tus ojos. No quiero camuflajear, lo que no soy. Quiero representarte, de una manera adecuada. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi alma, limpia todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que sean alineados a ti. Señor, límpiame con tu sangre preciosa, y seré emblanquecido. Dame una oportunidad para seguirte sirviendo, para seguir profundizando en el conocimiento de la verdad. Hoy te dedico a mis generaciones, te las entrego, y ayúdame, Señor, a estorbarles, que en tu presencia yo pueda representarte
representar de una manera adecuada y correcta. de manera adecuada y Gracias, correcta. Señor. Gracias, Señor. Gracias Gracias por estar con por nosotros, estar con nosotros, por tu instrucción, por tu instrucción, porque tú nos capacitas. porque tú nos capacitas. En el poderoso nombre de En el Jesús. poderoso nombre de Jesús. Amén Amén y amén. y amén. Buenos días, qué hermosa mañana. Es un día hermoso. Nuevas misericordias. Es el mejor día de nuestras vidas, ¿verdad? Cada día que amanecemos, las misericordias están delante de nosotros y es el día que hizo el Señor. Estamos vivos para Amén. que nos gocemos y nos alegremos. Es importante lo que está compartiendo mi esposa. Y esa oración que hizo muy poderosa, ¿verdad? Porque Dios nos llama a servir y tenemos que aprender a servir. Porque hemos recibido mucho de Dios. Somos vasijas de Él y Él ha puesto en nosotros, aunque somos de barro, ¿verdad? Pero Él ha puesto alguna riqueza muy grande que es su ¿Sabes qué, espíritu. amor? Quisiera compartir cuando Dios nos llama a nosotros, a ti y a mí. Okay. Obviamente él ya servía con un centro de rehabilitación, servía en la congregación como mujer, tenía un estudio bíblico. Él siempre estaba en la congregación apoyando, sirviendo a la orden de nuestros pastores. Cuando yo llego, pues él prácticamente ya tiene mucho más tiempo que yo. Me llama mi cuñada, que era la directora del Ministerio de Niños, me pide que empiece a apoyarla a trabajar con los niños. Yo no conocía tanto la palabra, el grupo eran de los niños de 7, 8, 9 años, eran hijos de los pastores, niños que conocían muy bien la palabra, es ser un grupo picudo y parecía que los chiquillos disfrutaban hacerme preguntas que yo no sabía contestarles, pero eso me llevó también a meterme más a la palabra, profundizar en la escritura, porque mi cuñada me decía, no te preocupes, Jackie, cuando no sepas qué contestarles, pues simplemente diles, no sé, y prepárate y la siguiente clase pues ya puedes tener algo que responder. Y sí, efectivamente fui creciendo, después llegué a compartir en el grupo de las mujeres. Y bueno, Dios empezó ya cuando él y yo empezamos a estar comprometidos, pues igual yo iba con él, orábamos por una familia, por otra, a veces en la oración a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, dentro de nuestra congregación, que llegaban personas en necesidad y el pastor me llamaba, apóyame, Jackie, cuando era solamente había mujeres, ¿no? Y bueno, de una manera u otra ahí empieza nuestro crecimiento. Pero un día Dios me despierta a mí, no recuerdo si fue 4:30, 5:30 de la mañana, muy temprano, y ahí nos llama, te estoy llamando. Y yo me acuerdo que yo me quedé de pastores, yo me acuerdo que yo me quedé helada, y yo me volví a acostar, y él se despierta como a las 7 de la mañana, y en ese mismo día Dios lo llama también a él. Entonces Dios nos llama a los dos. Nosotros creemos en el llamado cuando un matrimonio está junto. Mucha gente dice, el llamado es para ella, el llamado es para él. No, amado, si tú estás casado, el llamado es para el matrimonio, el llamado es juntos, es servir juntos. Esa tiene que ser una meta de tu corazón, que juntos puedan estar sirviendo, que juntos oren, que juntos mediten la palabra. Y bueno, yo recuerdo cuando Dios nos llama pues a empezar la congregación en Mazatlán. De eso hace 27 años, 26 años, van a ser 27 años. Y yo recuerdo pues que yo me sentía muy pequeña, tenía 30 años, pero me sentía pequeña en todo. Pero el Señor siempre en su misericordia me decía que yo estaba siendo capacitada y entrenada para poderlo hacer. Entonces, no te estoy diciendo que tú tienes llamada de pastora o de pastora, te estoy diciendo que todos tenemos un llamado específico. De lo que sí no nos vamos a librar, y eso es para toda la iglesia, todos somos llamados a ser discípulos. Pero para que tú levantes discípulos tienes que estar preparado tú. Por eso es que aquí nosotros los preparamos, los levantamos, para que ustedes puedan ser una familia de impacto y de bendición. Ahora sí, pastor. Te dijo una palabra muy importante, fue capacitada, y todos somos capacitados. Y ese es el tema que voy a hablar hoy, de que Dios nos capacita. No hay excusa de que no podemos hacer las cosas porque Dios nos da capacidad. Así es. Vamos a leer algunas escrituras que el Señor puso en mi corazón, que siento que me las dio ayer en la mañana. Y quiero decirles que estamos en Ensenada ahorita también.
Aquí fue donde nacimos en el Evangelio. Y estamos predicando desde aquí, desde la bella ciudad Cenicienta, Ensenada, de donde nacimos, donde hemos crecido y donde nos ordenamos, donde nos casamos, donde nos bautizamos, donde nos conocimos. Y aquí estoy en la casa de mis padres y por esta calle de enfrente, esta güerita pasaba por aquí enfrente. Yo no sabía que él vivía aquí porque la iglesia estaba aquí a 2 cuadras. Y aquí estamos a 2, 3 cuadras, estaba la congregación donde nacimos nosotros, una congregación muy hermosa y que fue creciendo de unos cuantos, llegó a ser más de 1000 personas. Gran recuerdo. Pues nosotros nos fuimos porque teníamos un llamado. Como dice mi esposa, nosotros somos llamados a pastores, pero donde quiera que estás, eres llamado al ministerio. ¿Qué influencia? No probablemente como pastor, a lo mejor como un empresario, a lo mejor como un educador, en diferentes áreas, diferentes plataformas. Los deportes, la ciencia. Los deportes, o sea, hay mucho de la iglesia tenemos que impactar, pero tenemos que tener la capacidad de impactar. Y para tener esa capacidad, primero tenemos que ser impactados por Dios. Amén. Dios tiene que impactar nuestra vida. Y Amén. pues Dios ha impactado mi vida porque ya tengo 32 años sirviendo, 32 años que nací. Inmediatamente empecé a predicar, inmediatamente empecé a servirle al Señor. No tenía la capacidad probablemente que tengo ahora, más conocimiento, más entendimiento, más revelación. Uno creciendo, amados, también, y madurando. Pero sí tenía pasión. Y muchas ganas de, en lo poco o mucho que supiera, siempre lo lanzaba, porque eso es muy importante, porque hemos recibido una gracia del Señor y si tú quieres crecer en el Señor, necesitas que lo que tú recibes de gracia, no podemos quedarnos con lo que Dios nos da. En todas las áreas de la vida nosotros recibimos y damos. Cuando recibimos dinero, también damos dinero. Cuando recibimos conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Dar conocimiento. Amén. Cuando recibimos revelación, tenemos que dar revelación a las personas. Entonces, todo lo que cuando Dios nos da tiempo para nosotros, cuando nos habla, nosotros tenemos que tener tiempo de decir lo que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de multiplicación. Si nosotros leemos el primer libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice que los bendijo, pero les dijo que se multiplicaran. Entonces Dios es un Dios de multiplicación y tenemos que multiplicarnos con hijos, pero también con talentos, en todas las áreas de la vida tenemos que multiplicar. Imagínate, es como los árboles, ¿verdad? Pues a mí me gustan mucho los dorados y los mangos y los plátanos. Ay, qué rico. Pero los plátanos se multiplican, los dorados se multiplican, si no habría más. Los peces se multiplican, todos los alimentos se multiplican. Cada año hay cosechas de durazno, cada año hay cosechas de mangos, de plátanos, de sandías, hay temporadas de cosecha. Melón, fresa, tanta. Y hay temporadas de sembrar también, hay temporadas de sembrar y hay temporadas de cosechar. Entonces, todo lo que sembremos también va a llegar un momento que vamos a cosechar, ¿sí? Entonces, es bien importante que hemos sido llamados por Dios, y en ese llamado es un llamado a tener una relación, una comunión con Jesucristo. Amén. Cuando tú tienes una comunión con Jesucristo, tú tienes una comunión con la verdad. Amén. Y esa verdad nos hará libres, nos trae entendimiento, nos trae revelación. Entonces, esa es la comunión primero, porque tenemos una comunión con el Creador de todas las cosas. Porque por mucho tiempo el hombre, en esa separación que tuvo de Dios, pues se extravió y se fue como un barco a la deriva. Se fue sin rumbo. ¿Verdad? Entonces hemos regresado al Señor y ahora tenemos comunión con la verdad, que es el Señor Jesucristo. Pero por eso la Biblia en Juan 15 dice que sin Él nada podemos hacer. Es importante que estemos conectados con Él. Es importante tener comunión con Él. Ese es nuestro llamado, aprender a tener esa comunión con Él. No a tener la comunión con nosotros, que nosotros hagamos las cosas como nosotros pensamos o creemos que son las cosas. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas en las cosas que hemos aprendido, pero lo mejor es oír lo que Dios nos está diciendo. Amén. Lo mejor es oír que nos está instruyendo. Mejor, porque sus instrucciones nos van a llevar navegando correctamente, ¿sí? Y eso es bien importante. Y quiero leerles una escritura donde dice que fuimos llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 1:4 dice el apóstol, y doy gracias al apóstol Pablo, Pablo que escribió todas estas epístolas. Sí, tanto que aprender de él. Porque es mucha guianza a la iglesia. Mucha sabiduría. Y a cada uno de nosotros de que lo que tenemos que hacer. Y él recibió una gracia, a pesar que era un asesino, a pesar de que hizo cosas terribles, Dios lo llamó y en esa gracia lo capacitó a él.
Y en esa capacitación que él recibió mucha revelación y mucho entendimiento. Porque él era un hombre apasionado, porque perseguía a la iglesia, pero probablemente equivocadamente, pero porque él tenía una pasión por las cosas de Dios. Pero lo que pasa es que estaba metido en una religión. Porque él era fariseo de fariseos, él era el mayor de todos los fariseos. Entonces, él era celoso de esa religión. Y había una pasión por llevar a cabo lo que él creía. Pero estaba en una creencia equivocada. Porque cuando tuvo un encuentro con la verdad, que es lo que estamos hablando, empezó a tener una comunión con la verdad. Las cosas que él sabía que no las tenía bien reveladas, empezaron a revelar a él. Y él las empezó a plasmar en las epístolas que ahora nos enseñan a nosotros a cómo debemos edificar nuestra vida, nuestra familia, cómo podemos edificar una ciudad, cómo podemos edificar una nación, cómo podemos edificar el mundo que está en tanto caos en este tiempo, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, y dice lo siguiente, en el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, dice el apóstol, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, muchas veces, desde que venimos al Señor, lo primero que entendíamos, que la gracia, lo único que entendíamos es que era un don inmerecido. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. O sea, no lo merecíamos, pero somos salvos ahora. Pero ese don no solamente es por un don inmerecido, no solamente es que por ese don somos salvos, sino la gracia es algo que capacita, también nos capacita. Entonces, es importante la gracia de Dios. Y seguimos leyendo. Dice, por la gracia de Dios que nos fue dada. Diga, yo recibí. Tú tienes que entender que hemos recibido esa gracia. ¿Y dónde la hemos recibido? En Cristo Jesús. Yo puedo decir en mi vida, que estamos hablando hace 32 años, que ha cambiado mi vida por la gracia de Dios. Porque 38 años fue un desastre, pero ¿cómo cambió mi vida? Por la gracia de Dios. Cuando lo conocí a Él, cuando empecé a tener contacto con Él. Entonces, si quieres que tu vida cambie, tienes que tener contacto con Él. De alguna otra forma, busca ese contacto con Dios. Dice, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice lo siguiente, fíjense lo que conlleva que la gracia venga a nuestras vidas en el versículo 5. Dice, porque en todas las cosas, es importante, todas las cosas, fuisteis enriquecidos. Amén. En todas las cosas fuimos, ¿qué? Enriquecidos. Entonces, la gracia trae cosas a nuestras vidas, trae riqueza, trae enriquecimiento. Fuimos enriquecidos en Él, no en nosotros, en Él. En toda palabra y en toda ciencia. O sea, yo cuando vine al Señor, me pusieron a predicar los 2 meses, imagínense. Me temblaban las piernas, pero por la gracia de Dios pude predicar. No era muy capaz, pero Dios dice que si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra boca, Él está dispuesto a poner palabras en nuestra boca, ¿sí? Entonces, Él nos enriqueció en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Entonces, empezamos a ser personas más sabias, empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. O sea, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. De tal manera, versículo 7, que nada nos falte en ningún don. Entonces, fíjese lo que conlleva la gracia, que trae también dones. Es importante esto, porque trae dones, trae talentos, trae habilidades, trae capacidades. Y yo puedo referirme ahorita, por ejemplo, a la parábola de los talentos, que a una persona le fue dado un talento, a otra 2, a otra 3, a otra 4, a otra 5. A uno les dio más que a otros, pero al darte un talento, Dios también te va a dar la gracia, la capacidad de desarrollar ese talento que Dios te está dando. Entonces no debes de tener temor, porque en esa misma parábola dice que cuando vino el Señor, vino a hacer cuentas de lo que Él había entregado, y Él había entregado talentos, pero había entregado gracias para desarrollar esos talentos. Y el que tenía 5 talentos, dijo, quita los 5 talentos que me diste, y con esa gracia que me diste, ahora tengo 10 talentos más para ti. Y luego vino el otro y me diste 4 talentos, y con los 4 talentos, aquí tengo otros 4. ¿Te fijas? Viene la multiplicación por esa capacidad que Dios nos da. Pero dice que el que tenía 1 vino y dice, aquí tengo el talento que me diste, pero no lo multiplicó. Y el Señor se enojó con él y le dijo, lo debiste haber puesto en el banco y haber ganado intereses. Lo escondí porque fui temeroso de ti. No, amado, cuando nosotros tenemos temor de Dios, hacemos las cosas. No nos escondemos de Dios. Adán se escondió de Dios porque tenía temor, pero no de Dios. Tenía temor de la oscuridad en que se había metido. Entonces, es bien importante que Dios ha confirmado en nosotros ese testimonio,
Versículos, de tal manera que nada nos falte, ningún don, nada. Dios no quiere que tengamos escasez de nada. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado una armadura, todos los utensilios, todos los artículos que necesitamos para nosotros poder construir, edificar su iglesia. Y nosotros somos su iglesia, como iglesia tenemos que ser edificados. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces seguimos leyendo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, fiel es Dios. Y eso es bien importante. La fidelidad de Dios siempre va a estar ahí. Dios va a ser fiel. A veces nosotros no somos tan fieles como Él, pero él es fiel. Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a permanecer con nosotros. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él va a ser fiel a las palabras que nos dice. Él va a ser fiel a todo lo que nos ha prometido, ¿sí? Fiel es Dios por el cual, dice, fuisteis llamados. A través de esa fidelidad fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se fijan? Entonces, tener esa comunión con Dios, tenemos el maestro de maestros, hermano. Entonces, tener una comunión con Él, aprendemos, nos capacita, empezamos a ser otras personas muy diferentes, nos empezamos a parecer a Él, ¿verdad? Porque me tengo que parecer al maestro. Todos nos tenemos que parecer a que es nuestro maestro, ¿sí o no? Entonces, parecerse a Cristo es lo que nos hace ser cristianos. Cristiano significa parecernos a Él. Somos discípulos de Él y tenemos que parecernos a Él. Como Él anduvo, Él vino, tenemos contacto con Él y como Él caminó, entonces nosotros también empezamos a caminar en ese mismo patrón. ¿Sí? Y hablando de Saulo de Tarso, que es un apóstol que escribió las epístolas y las cosas que él recibió por gracia las hemos recibido a través de leer sus epístolas, a través de meditar en las epístolas, a través de tener revelación en las epístolas. Y vamos a leer algo de aquí en 1 Corintios 15, donde estaban hablando de la resurrección, pero vamos a leer y empieza a hablar también de los apóstoles él, y empezamos en el versículo 8, después de que menciona todos los llamados de los apóstoles, y él dice estas palabras. Fíjense lo que dice Pablo. Y al último de todos, ya, refiriéndose a ese llamado de apóstol, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, a Saulo de Tarso. Porque acuérdense que él iba huyendo, iba persiguiendo a la iglesia, fue derrumbado al piso, y se oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, porque se llamaba Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y decía, ¿quién eres, Señor? Y cuando le preguntó quién eres, obviamente era porque no lo conocía, ¿verdad? Porque a veces nos toca la puerta, mi esposa, si me toca la puerta y oigo su voz, pues ya sé que es ella, porque reconozco su voz. Y él no reconocía la voz del Señor. ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. No las excusas te da hostes contra el aguijón. Entonces, es bien tremendo esto, ¿verdad? Entonces dice que se le apareció a él como un abortivo, porque dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero aquí viene lo importante, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego fíjense lo que dice, y su gracia. Fíjense, tenemos que entender lo que hace la gracia del Señor en nuestras vidas. Aquí lo podemos ver en la vida del apóstol, dice que por la gracia de Dios es lo que es. Un tremendo apóstol, aunque había perseguido a la iglesia, aunque era el menor, aunque era el abortivo, pero solamente por la gracia de Dios. Y una vez que él pedía, porque él tenía un golpe de un aguijón en su cuerpo, siempre le pedía al Señor, y el Señor una vez le contestó, bástate mi gracia. Y para nosotros es lo mismo, con la gracia de Dios, que nos basta, tenemos, es lo máximo que podemos tener, con la gracia de Dios podemos hacer cualquier cosa. La gracia de Dios nos capacita para incurrir en cualquier cosa, ¿sí? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice el apóstol, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y yo declaro en este momento y profetizo sobre tu vida que la gracia que Dios ha depositado en tu vida no va a ser vana, que la gracia te va a capacitar y te va a llevar a tu destino como hijo de Dios, y te va a dar a tu llamado, a tu asignación, a que cumplas el propósito de la que Dios te llamó, y a los talentos que Dios te ha dado, y que te capacita para que tú puedas desarrollarte y puedas avanzar. Como iglesia, cada quien tiene diferentes talentos, estamos en diferente posición, pero juntos podemos hacer que el reino de Dios avance aquí en la tierra. Amén. Dice, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Dice, antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero no yo, dice, no yo. O sea, no podemos decir, porque a veces gente se empieza a confundir que porque Dios nos usa, somos nosotros, y no somos nosotros, sino es la gracia y es lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que está operando en nosotros y lo que hace que nos capacita para hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Pero no somos nosotros, tenemos que entender que solamente somos el vaso, ¿sí? Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no podemos vanagloriarnos y decir yo soy esto, yo soy el otro. No, es la gracia de Dios en nosotros. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Entonces la gracia nos capacita, la gracia nos enriquece, la gracia nos llena de muchas cosas. Y vamos a leer aquí en 2 Corintios 8:9. Dice lo siguiente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Qué pasó? Por la gracia de Dios se hizo pobre, siendo el rico. ¿Se hizo pobre para qué? Porque por esa gracia dice, porque se hizo pobre siendo rico, dice, para que ustedes con su pobreza fuesen ustedes enriquecidos. Entonces, Jesucristo se tuvo que hacer pobre para que tú y yo fuéramos ricos. ¿Me entiendes? Entonces, él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Hay un intercambio de cosas que hizo él para que nosotros recibiéramos muchos beneficios, ¿sí? Entonces es importante que dice la palabra que nosotros tenemos lo que hemos recibido, tenemos que darlo de gracia. Entonces toda esta capacitación, todo este enriquecimiento que Dios nos ha dado, si Dios nos da, por ejemplo, mucho dinero, pues no, o sea, no quiere decir que el dinero es todo nuestro, no. Tenemos que tomar ese dinero y avanzar el reino de Dios, ¿sí? Si Dios nos ha dado tiempo, tenemos que utilizar ese tiempo para avanzar el reino de Dios. Si Dios nos ha dado gracia, tenemos que usar la gracia de Dios para avanzar, para multiplicar, porque la gracia se multiplica. Cuando nos parecemos a Jesús, podemos multiplicarnos. Nos hemos multiplicado en Él y podemos multiplicarnos en otras personas. Amén. Entonces, dice en Mateo 10:8, el Señor dice que iba predicando el versículo 7. Vamos a leer Mateo 10, 7 y 8. En el versículo 7, y yendo, dice, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Eso es tremendo porque el reino de Dios es un reino de justicia, el reino de Dios es un Dios de paz, el reino de Dios es un reino de gozo, un reino de la presencia de Dios, es un reino íntegro, es un reino de santificación, es un reino que va a traer justicia a la tierra. Y la justicia trae paz, y la justicia trae gozo, y la justicia, pues cuando hay justicia nos gozamos, cuando empezamos a ver cosas, tantas cosas que se ven ahora, que estamos viendo cosas. Veníamos en la carretera y mi esposa me venía diciendo de niñas que han sido violadas, niñas asesinadas, maltratadas, jovencitas que corren peligro en las calles. Eso nos contrista porque pues apenas están empezando en la vida y ya están pasando por traumas muy difíciles. Algunas llegan a sobrevivir, algunas mueren, pero no tienen que morir y tampoco tienen que sobrevivir con traumas, sino tenemos que ir en la paz que Dios solamente nos puede dar. Y la justicia va a traer paz al mundo. Vivimos en un mundo violento, en un mundo enojado, un mundo que se enoja. Sales a la calle y la gente está enojada. ¿Por qué? Por todas las situaciones, circunstancias que vive. Y si hay algún pequeño roce ahí en la calle, ya están diciéndote groserías o enojada la gente con una cara desfigurada, ¿verdad? Y no tiene que ser así, tiene que haber una paz dentro de nosotros, vivir en paz, vivir en la tranquilidad. Entonces, el Señor nos está diciendo que vayamos a predicar porque Él nos predicó a nosotros, hemos recibido la palabra y decir que el reino se ha acercado porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Y da el siguiente instrucción en el versículo 8. Dice, sanen a los enfermos porque algunos vinieron al Señor y Dios los sanó. ¿Sí o no? Los que han sido sanados por ahí, si Dios te sanó a ti, tú puedes ir y poner las manos sobre otras personas y van a sanar. Limpiar leprosos, resucitar muertos. Jesucristo resucitó muertos. Dice, echar fuera demonios. Y luego dice, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Te fijas? Hemos recibido. Yo empecé las cosas de Dios y fue tremendo porque algunos se ríen, ¿verdad? Porque, no sé, el Señor ahí nos puso, empezamos a orar por mucha gente que
endemoniada y sacábamos demonios, y no porque los andábamos buscando y correteando, pero pues aparecían ahí de repente, y pues había casos muy pesados y cuando vi estas manifestaciones eran muy, ¿cómo te puedo decir? Pues no espectaculares, sino era algo feo. Se sentía esas presencias horribles. Yo las podía sentir, pero la gente era liberada, y llegó un momento que ya nos decían los Ghostbusters, ¿no? Que éramos sacademonios, pero bueno, es algo que Dios nos llamó a hacer y lo hicimos en su tiempo. Lo seguimos haciendo todavía, pero en una manera más diferente. Entonces, es importante pues que la gracia de Dios se sea establecida en nuestras vidas y nos capaciten. Y gracias a Dios por los dones ministeriales que ha dado a la iglesia, porque Dios quiere edificar su iglesia y llevarla a su destino, llevarla a un destino donde tú, yo, donde quiera que sea tu plataforma, donde quiera que tú trabajes, seas de impacto ahí, que tú seas un representante de la iglesia en tu trabajo, en la ciudad, donde quiera que te pares. No necesariamente tienes que ser un pastor ni nada, pero le damos gracias a Dios por los dones ministeriales, como el don ministerial del pastor, del evangelista, del maestro, del apóstol y del profeta. Y muchos de estos dones no han estado todos en la iglesia, pero deben de estar. Y a veces no están, porque a veces el enemigo siempre quiere robar. A eso vino, a matar, robar y destruir. A veces ha querido, si nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios, antiguamente, el templo tenía ciertos utensilios para hacer el servicio, para hacer de Dios. Y cuando llegaban los enemigos, ¿qué se robaban los utensilios, y ya no podían hacer los servicios que tenían que hacer. Entonces Dios nos ha dado dones y talentos, y el enemigo quiere robártelos. Y por eso mucha gente dice, no, ya no se puede orar en lenguas. Son parte de los dones que Dios nos ha dado: lenguas, profecía, interpretación de lenguas. Entonces es importante que el enemigo no quiera robar esto de la iglesia, porque Dios nos ha dado una armadura de Dios y tenemos que funcionar con todas estas cosas que Dios nos ha dado. No con nuestra sabiduría humana, ni con psicología ni psiquiatría. Dios nos ha dado dones para edificar su iglesia, y tenemos que tener pero el enemigo quiere robarlos. No dejemos que nos robe. Entonces vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 3. Y empieza a hablar gracias al don de Pablo, gracias a la gracia que recibió él de apóstol. Pues un pastor pues pastorea las ovejas, un evangelista alcanza ovejas, un maestro le enseña la palabra a la iglesia, pero un profeta pone banderas, pone guianzas a dónde tiene que ir la iglesia, pero un apóstol pone el fundamento. Y Pablo era un perito arquitecto tenía ese don, esa gracia, para que la iglesia no se vaya chueca, para que la iglesia lleve un rumbo correcto, que no ande en falsas doctrinas, sino... Entonces, esa es una gracia, poder edificar a la iglesia correctamente y que vaya a su destino la iglesia, ¿sí? Amén. Vamos a leer en 1 Corintios 3, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, versículo 10, 1 Corintios 3, versículo 10, dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, fíjense que dice, que le fue dada a él. Yo como perito arquitecto, perito arquitecto es una persona que conoce, que tiene las bases, tiene la experiencia, tiene el conocimiento. Es como las casas cuando son edificadas, viene un arquitecto y ellos saben cómo poner el fundamento, cómo poner las paredes para que la construcción esté correctamente hecha. Él también era un perito arquitecto, dice, puse el fundamento, no que él fuera el fundamento, sino el fundamento es Cristo, la roca. Él puso la roca, puso a Cristo como el fundamento. Dice, él lo puso y otro edifica encima. Alguien lo pone y empezó con él, y él nos enseña cómo tenemos que edificar sobre ese fundamento. Pero dice, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Cómo nosotros tenemos las epístolas, tenemos la palabra, tenemos las revelaciones apostólicas de Pablo, y tenemos que ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Porque dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, no podemos tener otro fundamento. Por eso a veces hay muchas religiones, pero tienen diferentes fundamentos. Solamente hay un fundamento y no puede haber otro fundamento. Entonces es importante esa gracia apostólica para la iglesia, porque tenemos que edificar correctamente. Poner otro fundamento que el que está puesto, ya está puesto, el cual es Jesucristo.
Entonces tengamos bien claro esto, porque Jesucristo es el fundamento. No hay otro nombre sobre la tierra en que pueda ser salvo. No hay otro nombre, solamente a través de Jesucristo podemos ir al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que estar bien enfocados, poniendo la vista en Cristo, bien enfocados, y no perdamos, no distraigamos a la izquierda ni a la derecha, sino nos mantengamos enfocados a Él, porque Él es el fundamento. Cuando tú estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiendo la verdad. Cuando tú estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiendo la vida. Cuando tú estás siguiendo a Cristo, tú estás en el camino correcto. Entonces, no hay equivocación. Entonces, bien importante este principio. Y versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. O sea, no porque ponemos mucho oro ya estamos correctamente, no porque ponemos muchas otras cosas ya decimos que estamos bien. A veces la iglesia piensa, es que la iglesia es muy grande, es una mega iglesia, pero a veces la mayoría de la gente de una mega iglesia, desgraciadamente a veces no está bien edificada en el Señor. Entonces, no porque tenemos una iglesia que sí que estamos haciendo las cosas correctamente. Por eso tenemos que ver bien sobre qué estamos edificando. Si estamos edificando los números, o estamos poniendo el cimiento, el fundamento que es Cristo en las personas. Y a veces se olvida esto de cómo poner un fundamento correcto en las personas para que sean edificadas correctamente. Entonces el crecimiento va a ser a través de que las gentes tienen que ser edificadas en el cimiento. No está basado en los números. Qué bueno que haga muchos números, qué bueno, pero que sean edificados en la roca, que sean edificados en Cristo. Entonces no es con oro, no es con plata, no con piedras preciosas. Dice, el versículo 13 nos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, lo que tú edificas, es muy triste que estemos edificando y pasen los años y llegue un momento al final del día que lo que edificamos está incorrecto. Como si te pasaste 3, 4, 5 años edificando una casa y de repente se te cae la casa porque no pusiste el fundamento correctamente, no lo edificaste bien y vino cualquier movimiento, un temblor y pues se fue la casa para abajo porque no estaba bajo un cimiento fuerte. Entonces dice que la obra de cada uno, según edifiquemos, se hará manifiesta. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces el fuego es lo que prueba, ¿no? El fuego va a probar si está bien o está mal o lo va a derribar. Dice que el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hay una prueba que tiene que ser pasada por el fuego. Dice versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si tú estás edificando, yo estoy edificando y permanece, recibirá recompensa. Y eso es lo que queremos. Queremos hacer las cosas bien y va a haber una recompensa, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber muy bien cómo estamos sobreedificando sobre ese fundamento que el apóstol Pablo puso para la iglesia, para que hacemos las cosas bien. Seguimos leyendo el versículo que dice, si la obra de alguno se quemare, ¿qué pasará? Dice, él sufrirá pérdida. No queremos perder, porque Dios no te llamó a perder, Dios te llamó, Él ya te hizo más que vencedor, somos más que vencedores, entonces tenemos que estar de acuerdo con la palabra, tenemos que estar con estos principios en nuestras vidas y edificando sobre estos principios y hacerlo de una manera correcta. Entonces es bien importante cuidarnos de nosotros mismos, es importante saber que la gloria es para Dios. No tomemos gloria, porque muchas veces, a veces la gente quiere quedar bien con la gente. No quieras quedar bien con la gente, queda bien con Dios, alíñate, yo también, alineándonos a Dios, ajustándonos a Dios, no haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de aquel que nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Y esa es la oración, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, sigamos esas instrucciones, seamos sabios, alineémonos a la palabra, seamos obedientes, es tiempo de obediencia, estamos viendo un tiempo de obediencia, estamos viendo un tiempo, multiplícate, en esta pandemia pasan cosas muy, muy tristes de que mucha gente del pueblo de Dios está retrocediendo. No, amados, no vamos para atrás, vamos para enfrente. Vamos hacia nuestro destino, vamos hacia un futuro muy bueno de parte de Dios, pero tenemos que multiplicarnos, tenemos que avanzar, ir y predicar, sanar a los enfermos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, usa tus talentos, usa la gracia de Dios para que no digas no puedo. Porque cuando uno dice no puedo es porque está hablando de uno mismo. Claro, en mis fuerzas no puedo, pero Dios ha enviado el Espíritu Santo, Dios ha enviado la promesa para que
Por eso la palabra dice, ¿verdad? Y muchos la ponen cada ratito, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la fuerza viene de Él. Entonces tenemos que estar conscientes de esto para tener esta revelación y este entendimiento y que crea un fuego dentro de nosotros y una pasión para las cosas de Dios. Amén. Entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted. Porque hace esta pregunta, no sabes, sí sabes, tenemos que saber que somos el templo de Dios y tenemos que mantenernos bien delante de Él. Tenemos que mantener el templo limpio, tenemos que entender que el Espíritu mora en nosotros. Tú eres la residencia del Espíritu Santo, tú eres el templo de Dios. Entonces el cuerpo, por eso Jesús llevó en su cuerpo todos los pecados y ahora nosotros somos el templo de nuestro cuerpo, ya no nos pertenece, tenemos que cuidarlo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si no lo sabes, pues ahorita lo estamos aprendiendo, ¿eh? Y continúa en el versículo 7, si alguno destruyera el templo de Dios, fíjense qué tremendo es esto, si alguien destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Se fija que es maravilloso, pero qué peligroso también es. Tenemos que tener revelación, tenemos que tener entendimiento, y esta palabra está en la Biblia. Dice que él destruirá a él, porque el templo de Dios, y luego dice, el cual son ustedes, santo es. El templo, el cuerpo, por eso el templo no es por la fornicación, el templo no es para muchas cosas, el templo es para que, imagínense cuando Jesús estuvo en la tierra y fue al templo, y estaban vendiendo palomas, casas de cambio, y empezó a tirar las mesas, y dice, ¿por qué han hecho del templo de Dios una cueva de ladrones? ¿Por qué han hecho de la casa de oración, en lugar de casa de oración, y yo por eso en la congregación yo les digo, sabes que aquí no venimos, no somos de dar anuncios, no somos queremos aprovechar cuando nos reunimos el tiempo correctamente y edificar a la iglesia. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de adoración, es una casa de oración, es una casa de aprendizaje, es una casa de edificación de la iglesia, para que se haga la iglesia fuera de las diferentes plataformas y cumpla con su propósito. Amén. Amén. Entonces dice que si destruimos el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Dice, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. No nos engañemos, amado. Dice, no te engañes a ti mismo. Si alguno de ustedes, entre ustedes, se cree sabio en este siglo, si hay alguien que se cree sabio, dice, hágase ignorante. O sea, Señor, enséñame. Yo te preguntaré, el tener comunión con el Hijo me hace más sabio. Tengo esa relación con Él y entonces mejor me hago yo ignorante y aprendo de lo que Él me está diciendo, porque Él tiene palabras de vida eterna, ¿sí? Dice, este siglo hagas ignorante. ¿Para qué te vas a hacer ignorante? Para que llegues a ser sabio. Amén, queremos esa sabiduría de Dios, queremos sabiduría que viene de lo alto. Dice, porque la sabiduría de este mundo, fíjense lo que es la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo, de la sabiduría temporal, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, no podemos ponernos con Dios, pues, ¿qué vamos a argumentar con Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que nosotros estamos bien y que Él está mal? No. O sea, es insensatez para Dios, esa sabiduría. No puedes ir con una mente razonable y quererle decir a Dios cómo son las cosas. No. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjense, Jesús, ¿cuántas veces lo cuestionaban, querían agarrarlo en una respuesta incorrecta, pero siempre les respondía con una sabiduría que los dejaba callados? No se peleaba con ellos, ni con pastoras, ni con nada. Simplemente sus respuestas eran tan sabias, que en esa astucia que ellos querían atraparlo a él, eran atrapados ellos con la sabiduría del Señor. Versículo 20. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Cómo son los pensamientos de los sabios? Son vanos, porque están fundados en la vanidad. Dice versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir.
todo es de ustedes, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. La iglesia es de Cristo, madre. Cristo es de nosotros, pero la iglesia es de Cristo. Entonces, cuando nos congreguemos no es un lugar de entrenamiento. Entonces, es bien importante, hermano, que lo que hemos recibido de Dios es enriquecimiento. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, y Dios nos ha enriquecido. Tenemos una riqueza dentro de nosotros que a veces no ha salido, fue aflorado porque nosotros mismos le hemos detenido con nuestros temores, porque no hemos dejado que Dios fluya a través de nosotros, no hemos dejado de tener temor. Cuando el que conoce el amor, que conoce a Dios, no hay temor en él. Entonces, avancemos, amado, y reconozcamos la gracia y el enriquecimiento que Dios ha depositado en nosotros, y que todo lo podemos en Cristo. Y podemos orar, Señor. Vamos a orar en esta tarde, pidiéndole perdón a Dios si no hemos tenido entendimiento. Pues yo declaro que hay un entendimiento esta tarde en tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana, perdón. Señor, gracias por esa gracia que es depositada en nosotros, esa gracia que nos capacita, esos talentos, esas habilidades. Todo, dice la Biblia que todo perfecto proviene de las luces, que proviene de ti, Señor. Y tú nos has dado dones, les has dado dones a los hombres, nos has dado gracia, nos has dado una armadura, todo lo que necesitamos para edificar nuestra vida como el templo tuyo, como para ser llenos de ti, llenos de tu Espíritu Santo. Oro por los que nos están oyendo esta mañana, que esta palabra sea impresa en sus corazones, en sus espíritus, que venga una revelación y suba hasta su entendimiento, haga un cambio de vida, y que empiecen a funcionar, Señor, no en sus fuerzas, sino en la gracia, para multiplicar lo que tú has depositado en ellos, en cada uno de ellos, en el área que tú lo hayas hecho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados, que Dios está con ustedes. Y pues fue maravilloso estar este momento con ustedes y con el Espíritu Santo.